primero. El segundo sería que, puesto que mi objetivo hoy es hacer una panorámica pequeñísima, muy pequeñísima selección de hitos en la historia de la narratividad de los videojuegos, el segundo problema efectivamente es que me he dejado muchísimos de los que más quería, de muchas más iniciativas que tenía, entonces también igualmente no os sintáis mal como decir, oye Marta, no has mencionado este, lo sé, a lo mejor, genial, porque a lo mejor lo conocía y no podía traerlo, pero podemos comentarlo y me encanta, y a lo mejor no lo conocía y lo intercambiamos impresiones y yo encantadísima también, ¿vale? Así que, bueno, pues si yo tengo la luz verde aquí, pero si tenemos todo luz verde, si queréis, empezamos también más allá. Pues entonces ya os he planteado las posibles desavenencias del principio, así que ya sabéis las normas del juego. Pues eso, yo digo, me podéis interrumpir Marta en cualquier momento, mi nombre es Marta García Villar. No sé, antes he escuchado a Edu así vendiendo boletos de la feria, como y decía Marta García, no sé qué me ha dicho, experta en narrativa de videojuegos, demás, etcétera. Yo para decirlo, o sea, para presentarme os diría eso, que tengo una faceta docente, yo estudié filología hispánica hace ya bastante, pero bueno, estudié filología hispánica y me especialicé en literatura y cine, en la relación de literatura y cine, y luego por aquel momento, 2010, etcétera, era también un poco el inicio de los Game Studies y relacioné eso también con literatura, cine y videojuegos, de manera que mi aproximación a la narrativa de videojuegos siempre ha estado muy ligada a los mecanismos ya existentes de la literatura. A las relaciones con el cine, cuál es el lenguaje del cine, cómo narramos en el cine, cómo narramos en literatura, cómo se narra en videojuegos, el análisis comparativo, ¿no? Doy clases en Safe Games Studio, luego lo señalaré también, un estudio de desarrollo en Sevilla, que también estamos desarrollando jueguecitos ahora, he trabajado también en la EBAD, el máster de desarrollo de videojuegos de Málaga, no sé qué más, más cosas. Bueno, estoy haciendo una tesis ahora de literatura, cine y videojuegos, que eso es, de por sí es un viaje del héroe tremendo. Ya, también, que el mundo de las tesis doctorales es para darle de comer aparte. Pero bueno, mi objeto de investigación también va un poco en esa línea, en la narratología. Y bueno, eso así un poco porque me conozcáis de entrada. Entonces, por sembraros un poco las expectativas, lo que quiero hacer hoy es daros una selección de lo que considero más relevante en los cursos de formación que doy, géneros de videojuegos y cómo afectan a nivel narrativo, y como ya os he dicho antes, algunos de los hitos que considero más relevantes. También un poco, lo digo de verdad, desde mi criterio y desde mi criterio fan también. Es decir, bueno, soy muy fan de Final Fantasy, tengo que meter Final Fantasy. Soy muy fan del Survival Horror, tengo que meter Survival Horror. Sí es cierto que he introducido un poco una línea más o menos cronológica y voy a hablaros de algunos de mis juegos favoritos a nivel narrativo y por qué, ¿no? Y así que por eso, repito lo que os he dicho antes, si queréis también decir, ay, pues esto me recuerda a tal juego, lo has jugado, tal, además, yo encantada de que convirtamos esto en un debate al respecto. También, bueno, también, eso ya lo diré luego, pero también tengo publicaciones sobre Estudio Ghibli, el cine de animación de Estudio Ghibli y un par de libros también sobre Final Fantasy. Entonces, ni de sobra, lo vais a notar, pero de sobra conocido que mis títulos de videojuegos favoritos van por ahí y yo espero que os guste. Y esto está pequeñito. Vale, entonces, de los principales bloques con los que voy a empezar es una pequeña introducción de qué es narrativa en videojuegos a nivel terminológico, ese apartado que os adelantaba de si el género de los videojuegos condiciona las expectativas narrativas o cómo podemos abordar la narrativa de un videojuego en función de lo que esperamos de él. Y por último, pues esa selección, ¿no?, de hitos que he hecho. Repito, muy personal, intentando con esa evolución cronológica, pero que podría haber infinitos. De entrada, ¿vale? Quería, no sé, supongo que a lo mejor os habrá pasado que cuando se habla de narrativa de videojuegos, normalmente ¿qué pensamos? Normalmente pensamos en, bueno, por poneros un ejemplo, los Game Awards, el premio a la mejor narrativa es para, ¿cuál fue este año? Fue God of War, ¿no? Creo.
no recuerdo, creo que sí. O sea, el premio de la mejor narrativa es ¿a qué se le suele dar el premio a la mejor narrativa? Asociamos que es pues, la historia, sí, el fondo, ¿no? Lo que nos cuentan. Eso ha hecho también que asociemos a nivel terminológico que narrativa en videojuegos solo plantea el fondo, que el guión, el lore, el mundo, los personajes. Sin embargo, a nivel terminológico, la narrativa de videojuegos no solo abarca eso, sino que es el fondo y la forma, lo que se cuenta y cómo se cuenta. Se quiere apostar un poco por tener ese equilibrio de términos, ¿no? Y bueno, como introducción, por eso señalo una cita que siempre me ha gustado mucho, partiendo también ya de la literatura, inicialmente, que el relato como tal está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en las sociedades. Hay quien nos llama a los seres humanos los homo narrans, nos hemos configurado sentándonos alrededor del fuego. Hay también estudios que dicen que, claro, que el ser humano tenía una postura especial a la hora de sentarse junto al fuego, con las rodillas hacia adelante, apoyando las manos, la contemplación del fuego simulaba también, ayudaba a la inspiración, a crear historias. Entonces somos unos seres asociados inevitablemente a la narración, a contar historias. Entonces, en el caso de narrativa de videojuegos no se debe obviar que no es solo el fondo, sino también la forma. De ahí que la disciplina narrativa de videojuegos esté muy estrechamente ligada al game design. Cuando uno se quiere formar en narrativa de videojuegos, también tiene que conocer mecanismos de game design. Un poquito ese mundo vamos a desarrollar un mundo interno, unos personajes, recursos, etcétera, pero también cómo vamos a trasladarlo en el videojuego. Al respecto, hay un autor que me gusta mucho, Luis Añó, decía que el cine es narrativa en el tiempo y el videojuego es narrativa en el espacio. En el cine tenemos un metraje, desde el principio hasta el final, tenemos el metraje que va a durar la película y tenemos que adaptar ese fondo que os decía a ese tiempo. En videojuegos tenemos que jugar con el espacio, con la organización de niveles. Si ponemos muros aquí o no los ponemos, si tenemos una perspectiva cenital que abarque todo un mundo o reducida, si le quitamos visión al jugador del espacio o se la ponemos. Entonces, por ahí va la cuestión, ¿vale? Y ya terminando, lo que también señalaba Barthes, no hay ni ha habido jamás un pueblo sin relatos. A mí también, pues esa idea siempre me gusta mucho, pensar que tenemos la unión del relato desde el principio, da igual la forma que sea. Bueno, y esto es una fricada, ¿vale? Porque siempre me gusta introducir esta diapositiva en cualquier charla que doy, porque tiene una historia muy curiosa, ¿vale? Esto no recuerdo el mes que era, me lo podréis decir, a lo mejor si alguien lo sabe, porque ese momento fue mítico. El E3 de 2017, ¿vale? El E3, ¿eso qué es? Bueno, volverán los E3, no, jamás. Qué pena. Lo he hecho de menos, me gustaba ese sentimiento de estar viendo el E3. Yo estaba tumbada en la cama viendo el E3 de 2017 y apareció este señor maravilloso, Reggie Fils-Aime, diciendo lo siguiente, el speech que se marcó, que dije, ¡buaf! Acaba de hacer un speech simbolizando la narrativa, la esencia de la narrativa de videojuegos sin darse cuenta, o a lo mejor se ha dado cuenta. Al final juraría que era para la presentación del Super Mario Odyssey, por eso también hablaban de la idea del viaje y demás. Pero bueno, fijaos, un juego es diversión, pero un juego también es desafío. Está ahí hablando del concepto del flow, las curvas de dificultad. Y bueno, y su speech seguía. Si no fuera divertido, ¿para qué nos molestaríamos con él? Y si no fuera desafiante, ¿dónde estaría la diversión? Un juego es una prueba que o superas o en la que fracasas. Es una carrera en el tiempo. Aquí pensaba automáticamente en el Super Mario de la NES, ¿no? Esa idea también, ese Mario Scroll 2D. Pero bueno, el desafío y la diversión siempre van de la mano. El concepto del flow, al final, dificultad, una mezcla entre el equilibrio entre el desafío y la diversión. Pero también es algo más, es un viaje. Aquí ya se flipa a nivel, yo creo que pensando con el Mario Odyssey, ¿no? Es un viaje, es un pasaporte a nuevos mundos con la mirada, la sensación y la exploración. El concepto de exploración al final es lo que más define la narrativa de videojuegos. Como yo os digo, la narrativa siempre va a ser, o narrativa debería considerarse en videojuegos esa fusión y ese equilibrio ajustado entre lo que queremos narrar y cómo vamos a narrarlo, teniendo en cuenta que en videojuegos tenemos un sistema
de multimedial impresionante. Podemos narrar de muchas formas distintas y aquí os voy a presentar algunas. 3 claves, ¿vale? En el mundo, en los videojuegos, dentro de esta equiparación, de esta clasificación, de esta normativa respecto, siempre se ha señalado estas 3 dimensiones. El videojuego tiene una función, un sistema de reglas, es decir, tiene una programación detrás. ¿Cómo son las reglas del videojuego? Al final es en su esencia ese código de programación, lo que se permite y no se permite a través de él. La ficción es el mundo a nivel estético y a nivel de más artísticamente pertinente que se tiene, pues los colores, el diseño artístico, los personajes y luego la narración, ese recuento específico de los hechos, cómo vamos a contar, a transmitir lo que queremos mediante qué recursos, mediante qué organización. Tenemos unas reglas, tenemos un aparato estético y tenemos una organización. Y cómo se narra esa organización en esos espacios, cómo se dan. Este recurso a mí me gusta muchísimo, lo utilizo también mucho en clases y animo muchas veces a los alumnos a que cuando van a plantear su idea de videojuego, se pregunten a ellos mismos cómo quieren narrar ese fondo, cómo quieren hacerlo, con qué recursos disponen. Y a nivel esencialmente narrativo, aquí hay esta clasificación que hizo Víctor Navarro, me parece muy acertada y funciona bastante bien. No os he traído un modelo de base de datos, pero con mis alumnos trabajo en trasladar esto a una base de datos de su propio videojuego. De manera que, a lo mejor, bueno, si lo dividen por niveles o lo dividen por escenarios, ¿qué tipos de espacios van a usar? Espacios, así a grandes rasgos, ¿vale? Las escenas automáticas cinemáticas con respecto a los acontecimientos guionizados se diferencian en lo siguiente. Esas escenas no permiten al jugador tener el control. En un momento se detiene la situación, como mucho hay algunas, y eso ya más conforme la evolución técnica del videojuego, esto también ha ido variando, como mucho se permite a veces un pequeño giro de cámara. Esto lo hacía mucho Kojima en Death Stranding, que como mucho dice, bueno, pues nos toca aguantar, entre comillas, el momento detenido en Death Stranding, pero Kojima como mucho os va a dejar mover la cámara por si queréis variar un poquito. ¿Qué pasa? Que eso, las cinemáticas, las famosas cinemáticas, ese momento en el que el jugador no tiene control de la situación, tienen su función también. Obviamente, si estamos pensando en Kojima, pues nos vendrán a lo mejor a la mente ejemplos en los que a lo mejor siempre se ha criticado abuso, exceso. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Que las cinemáticas permiten que el desarrollador tenga mucho control. El control se lo quitamos al jugador y el creador, el narrative designer en aquel momento, tiene mucho. Entonces, si quieres un momento en el que tú quieras volcar mucho como creador, las cinemáticas es lo mejor, pero también hay que vigilar el equilibrio. Luego vamos a ver ejemplos concretos. Las cinemáticas, los momentos de no control por parte del jugador vienen muy bien, no sé si a alguien se le ocurre, en momentos de recompensa. Si se os ocurre alguno, me decís. ¿Dónde podemos a lo mejor sentir la necesidad de una recompensa en juegos? Sí, dime. Cuando escapas de una situación, por ejemplo, en Super Horror, escapas de una persecución, cierras la puerta y haces funciones cinemáticas. Exacto. Por ejemplo, de hecho, hay en un ejemplo que voy a poner más adelante, se va a ver una situación que has tenido mucha tensión en un momento y también por ejemplo, después de una situación especialmente desafiante, un final boss, por ejemplo. Tenemos muchos encuentros de la presentación de un final boss, se detiene la agencia, se detiene el control. Tenemos también, suele ser una convención, un traveling para presentárnoslo, que nos quedemos paralizados, no podemos controlar nada porque vamos a ver la grandiosidad que desprende el final boss para que nos asustemos. Nos enfrentamos a él y si lo derrotamos podemos soltar el mando y ver cómo se cae, cómo se derrumba todo, tal.
Shadow of the Colossus, por ejemplo, también es otro ejemplo de eso, se me viene a la mente, lo que pasa que en Shadow of the Colossus, no se lo tenéis en mente también, las implicaciones del juego a nivel psicológico son otras, pero esa idea de acabo de tener un desafío brutal, como tú dices, o una situación de peligro muy tensa y me derrumbo. O sea, se derrumba el objetivo y yo puedo descansar y disfrutar de lo que he conseguido, ¿no? Y bueno, más recursos, más espacios. Los acontecimientos guionizados son aquellos, sin embargo, en los que suceden cosas, pero nosotros como jugadores tenemos el control también. ¿Vale? Diálogos, viñetas, el modelo viñetas también es muy útil. Viñetas al final es la representación de texto y una imagen fija, que es también muy recurrente también para juegos de poco presupuesto a nivel actual. También en visual novels, en videojuegos heredados mucho también del formato cómic, de las aventuras conversacionales, etc. Y registros tradicionales, los registros tradicionales hacen referencia a archivos de audio, a vídeos, imágenes sueltas o también los propios elementos del mundo jugable, todo lo que nos encontramos en el juego que también nos está dando información, aunque no hagamos nada directamente con ello. Esa narrativa ambiental que también se comenta mucho. Entonces, siempre recomiendo a mis alumnos o quien se embarca en esto que haga una clasificación, antes de nada, de los espacios narrativos, de lo que va a usar, también de los recursos de los que dispone a nivel realista, qué presupuesto también tiene, qué se puede permitir a nivel de desarrollo, qué puede hacer, pero también en qué momento, en qué situación va a utilizar alguno de estos, que no se abuse de determinados recursos en el momento. Pero eso, ¿cómo sabemos cómo abusar o no? Esto también hay que hacer un estudio. Igual que se estudian las curvas de dificultad, también se estudian las curvas de interés. Pero esto ya os digo que viene también desde la literatura más clásica y desde el cine. Aquí veis un modelo de curvas, de ritmo de curvas de interés en Star Wars, ¿no? También siempre se apuesta porque al principio haya lo que se llama un big hook, un enganche, un momento muy impactante para captar nuestra atención, relajación y luego una serie de conflictos relax, hasta un nuevo pico de interés más alto si cabe que el primero, para luego ya la relajación final de lo que suponga ese epílogo, ¿no? En videojuegos pasa lo mismo, y en videojuegos hay una clasificación también muy interesante que es el arco, la escena y la acción, ¿vale? No tiene nada que ver esa escena con cine, ahora lo vemos. Ese ejemplo que os he puesto ahí, esa imagen de Scott Pilgrim, viene porque tenemos puntos de descanso y de tensión en cualquier género, y a lo mejor donde menos nos lo esperamos. En Scott Pilgrim estamos en el fragor de las peleas en la calle, pero si entramos en una tienda, la pelea se detiene, el fragor de la lucha se detiene y podemos tener ese punto de descanso para comprar cosas. No está dentro de esa historia trazada, pero el jugador tiene el papel activo a la hora de decir, pues quiero descansar o quiero seguir en el follón, ¿vale? O sea que fijaos que dependiendo del género, esos puntos de descanso y de acción también están presentes. Y una clasificación así, de entrada, pues bueno, el arco es, si os suena también los arcos narrativos, al final es el inicio y el final de un conflicto, ya sea lo que suscita el cambio en un personaje, en una trayectoria muy larga. Os he expuesto el ejemplo de un personaje de Final Fantasy VII que en un momento del juego pues, se ve el inicio de su conflicto, Red 13, sus orígenes, aprendemos de su pasado, sabemos cuál es realmente su problema dentro de la lucha que está atravesando con la parte principal, y en un momento más adelante podremos cerrar el problema de ese personaje. Tendrá su momento de evolución, su problema y su solución. Pero este arco puede abarcar distintas escenas. ¿Qué son las escenas en el ámbito videolúdico, en los videojuegos? La división de niveles, ¿vale? La idea, a grandes rasgos, la división mental que hacemos con los niveles. Y la acción, que esta es genial, es un poco el ritmo interno que estábamos comentando antes.
hace referencia a todos aquellos pequeños cambios temporales que tenemos que motivar en el jugador. Por ejemplo, el tiempo que tardamos en sacar el arma en un survival horror es un punto de acción, si es muy rápido, si es lento. El tiempo que tarda el jefe final en derrumbarse después de haberlo derrotado también forma parte de la acción. Toda una batalla final con un jefe puede tener distintos puntos de acción. Un quick time event, un momento de cinemática en el que se detenga la acción, un momento de fragor de batalla, el tiempo que nosotros tardemos en poder pausar el menú y decidir qué hacer, todo eso también se tiene que medir, ¿vale? Y bueno, también para que tengáis en cuenta, antes os decía, las principales diferencias de literatura, cine y videojuegos. Este autor me gustó mucho, ya su artículo es de 2013, pero lo bueno y lo que me agrada es que es un artículo bastante bueno y sigue digitalizado, está en internet. Terence Lee, se llama Designing Game Narrative, y en su día me gustaba mucho la comparación que hacía. Hablaba de que en literatura la narración era la traslación de ideas en el tiempo, el cine aportaba a ese elemento, le aportaba además la experiencia sensorial, porque se le está dando al espectador audio y vídeo, se le está dando una imagen y se le está dando sonido, y los videojuegos además a todo eso le aportaban la interactividad. Él hablaba de narración en tercera persona en el caso de la literatura, segunda del cine y primera en los videojuegos. Entonces es un artículo así de libre acceso, muy agradable y muy cómodo por si queréis buscarlo. Habla también de uno de los juegos que voy a comentar hoy, que es de mis favoritos, que es Journey. Por eso, este artículo era de 2013, en aquel momento Journey acababa de salir y era mucho más pionero. Pero bueno, como aquí se trata también de recordar, ya queda, esos 10 años quedan ya, 11 años quedan ya un poquito lejos, pero es igualmente relevante. Y bueno, y aquí, como veis, os traigo, esto es parte de mi proyecto de tesis, ¿vale? Mi proyecto de tesis trabajo también con la Abadía del Crimen y bueno, y se ve aquí podemos ver este ejemplo, ¿no? Yo esto lo utilizo, este fragmento, para representar el papel tan relevante que un mismo elemento en los videojuegos es especialmente potente, que es el papel de los objetos. O sea, los objetos en literatura sirven para sostener la acción, se queda sostenida, se queda para representar una descripción de una situación o para darle un rasgo al personaje. ¿El nombre de la rosa lo habéis visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿O habéis jugado a la Abadía del Crimen? Ah, la película, ¿no? Vale. Vale, así, de película alguien. ¿Y leído el libro, se lo ha leído alguien? Ah, guay. ¿Y la Abadía del Crimen se la ha pasado a alguien de principio a final? Es que es durilla, ¿verdad? Si yo, las cosas como son. Pero la Abadía del Crimen es un juegarral, pero igualmente duro. El caso es que aquí veis que, bueno, este fragmento representa cuando Fray Guillermo, nuestro investigador estrella, sorprende a toda la abadía porque saca un elemento muy representativo, que son las gafas, que en aquel momento estaban todos los monjes como ¿what the fuck? ¿Qué es esto? Entonces eso ya también sirve para caracterizar al personaje como muy adelantado a su tiempo, ¿no? Entonces Umberto Eco describe, es como si le hiciera un primer plano, describe las gafas. En la película, aquí también lo veréis, en la película las gafas quedan con una importancia mayor con otro tipo de recursos, que es el uso de los planos. Aquí hay un primer plano muy mítico, a ver si da tiempo ahí que se vea, de Sean Connery mostrándose con las lentes. Entonces ya os digo, sirve también para representar lo adelantado que está el personaje, su tiempo. Claro, como lo tengo aquí inserto no lo puedo adelantar, pero si no, aquí lo veis. Que luego también es gracioso que no sé si sabéis que en la Abadía del Crimen no se podía llamar Guillermo de Baskerville, porque como él no tenía los derechos se llama Guillermo de Ockham con 2 Cs también. Entonces tenemos esa ideas, que también la historia de la Abadía del Crimen en concreto es bastante relevante. Fijaos también que el uso de los primeros planos en el cine es, aquí se ve, que aquí os lo dejo,
la idea de los objetos, vemos el efecto que tienen los personajes y este primer plano también que caracteriza tanto al personaje y se ve que es un elemento especialmente útil. ¿Qué pasa en videojuegos? Que nosotros podemos... Los objetos no solo caracterizan al personaje, sino que los objetos son elementos de interacción. Los objetos van a definir mucho, no solo al personaje, sino también a los actos que emplea el propio jugador, incluso el ambiente. Vamos a hablar de un juego bastante actual también después, que se llama Unpacking, donde también los objetos tienen esa relevancia. Entonces, vemos que hay un patrón común para ciertos recursos, pero los mecanismos a la hora de utilizarlos son distintos. Y antes de empezar a hablar de los juegazos y de los casos concretos, os quería hablar de esta clasificación que yo os digo que utilizo mucho, a ver si... Yo os digo, toda clasificación es siempre complicada. Este autor, Luis Añó, tiene un libro que a mí me gustó mucho en su día, se llama El jugador implicado, se llama, ¿vale? Por si os interesa el tema, trata muchos aspectos de la narrativa de videojuegos de una manera bastante divulgativa e interesante y muy bien fundamentada. Y hay una clasificación que él parte de inicio con la que yo he trabajado mucho, que es esta. ¿Qué tipo de expectativas sobre la narrativa tienen los jugadores en función del género que van a tratar? Aunque esto ya os digo que hay que también cogerlo con cuidado porque cada vez más hay mucha hibridación de géneros. Muchas veces, como antes hablaba con Edu incluso, le mencioné el Scott Pilgrim. Digo, bueno, Scott Pilgrim tiene elementos arcade, pero tiene un sistema de desarrollo, de subida de nivel. Hay siempre mecanismos de hibridación. Pero yo os digo que esta clasificación soy de la opinión de que las clasificaciones sirven como herramientas para según lo que queramos. Esta viene muy bien para ver qué horizonte de expectativas van a tener los jugadores. Él habla de acción, aventura, simulación y juegos abstractos, ¿vale? ¿Cuáles son los juegos de acción? Los juegos de acción son aquellos que tienen como principal característica el que se requiera como habilidad principal buenos reflejos, inmediatez, rapidez, ping, 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 tengo que ir a toda leche. Son además juegos que se asocian a lo competitivo. No es necesario, no es determinante 100%, pero hay un componente ahí al menos de competición, de vamos a picarnos a ver quién lo hace en menos tiempo, o vamos a enfrentarnos dos personas en un juego de lucha, en un juego de carreras, inmediatez y rapidez. Por lo tanto, a nivel narrativo, la diégesis, el fondo, la historia, lo que contamos, no es tan determinante. Lo que es determinante es lo siguiente, a ver si estáis de acuerdo, la caracterización inicial de personajes, de avatares, la avatarización que podamos generar. O sea, crear un plantel de personajes o una pequeña introducción de conflicto muy básica de un montón de personajes distintos para empatizar con ellos y ya seguir. Pero no es tan relevante un desarrollo propiamente de una historia, ¿vale? Es más importante trasladar una buena base, un buen background, una buena ficha de personajes que atrape desde el principio. Y yo os digo, antes hablaba con Edu, antes de venir aquí, que esto es un rasgo que también comparte los juegos arcade propiamente. Tenemos un detonante de historia al principio, pero muy breve y muy rápido. Aquí, en los juegos de acción para año, yo os digo que acción hay que tomarlo dentro de este criterio, que abarca muchos juegos distintos, es la caracterización inicial para escoger un personaje, personalizar nuestro kart y ya está, poco más, ¿vale? Los juegos que sí se asocian, y de aquí está el problema del término narrativa, los juegos que se asocian a esto es un juego narrativo son los que entran, según Añó, en la clasificación de lo que es la aventura. Entonces, los juegos de aventura, os he puesto Uncharted y os he puesto Final Fantasy IX. No, fijaos que no os he puesto un juego que se llamaría actualmente en otra clasificación de acción y un RPG, un JRPG. Pero bueno, dentro de esta idea de Añó, los dos serían de aventura. ¿Por qué serían de aventura? En aventura son los juegos en los que
el usuario tiene más expectativas de encontrarse una historia potente, encontrarse un desarrollo de personajes complejo, encontrarse plot twist, encontrar tramas, encontrar subtramas. También son juegos en los que el tempo es más lento, no tenemos ya esa inmediatez. Podemos controlar nuestros recursos, podemos reflexionar, podemos tomarnos las cosas con más calma para pensar cómo gestionamos todo a nuestro alrededor. ¿Vale? Y eso también hace que haya una mayor implicación. Estos son juegos, además, aquí os dejo un poquito de fricada de Kingdom Hearts 2, en su época cuando estaba doblado además, son juegos que van a integrar muchos de esos espacios narrativos de Víctor Navarro que antes señalábamos. Kingdom Hearts 2, por ejemplo, aquí os he puesto momentos de escenas automáticas. No os lo dije antes porque ya no es tan relevante a nivel técnico, pero la diferencia principal entre cinemáticas y automáticas, Víctor Navarro en su día la consideraba a nivel técnico. Si se nota que hay un salto gráfico potente, hay un cambio, sería cinemáticas. Si apenas hay un cambio en el motor a nivel gráfico, sería automáticas. Pero igualmente, en ambos casos, el jugador no tiene control de la situación. ¿Qué pasa? Que eso antes se notaba mucho más, ahora ya con los gráficos de ahora no hace tanta falta. ¿Vale? Aquí entonces estamos con un caso de escena automática. Podemos, yo os digo, se introdujeron cortes de voz, doblaje, viñetas, textos. Los juegos de aventura introducen muchos espacios variados. Y bueno, también lo que suele pasar que las personas que tienen más inquietud por volcar un lore, un mundo inmenso, suelen fijarse siempre en los RPGs. Pero también es cierto que a nivel realista, a la hora de desarrollar de entrada, es lo más complicado. Entonces siempre, por eso os digo que es especialmente relevante darle importancia a qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que queremos transmitir, pero también qué expectativas puede tener la gente con lo que traslademos y sobre todo qué recursos, de qué recursos disponemos, ¿no? Pero bueno, que ya hoy en día se puede avanzar bastante. Los juegos de simulación, en los juegos de simulación, el ejemplo que os traigo es muy friki, ¿vale? O sea, muy poco conocido, yo creo que no os va a sonar de nada, pero bueno, os lo voy a enseñar. Entonces, pero bueno, es que era para mí el simulador, y yo os digo, Animal Crossing vaya ahí un poquito híbrido también, ¿vale? O sea, dentro de la simulación iría ahí, pero yo os lo pongo porque me salvó la pandemia, igual que supongo que a muchos de vosotros. Le debo mi salud mental a Animal Crossing y a Final Fantasy VII Remake. Muchas gracias. Pero bueno, ¿qué le pasa a los juegos de simulación? Que si aquí pasa un poco parecido que a los juegos de acción. No es tan relevante una diégesis, una historia contada de principio a final, sino como una situación de un mundo, la creación de un punto de partida, la creación de unos personajes variopintos, la creación estética de un mundo que llame la atención, pero no el recuento de unos hechos como tal. Pues son juegos que generalmente hacen uso de la cámara extradiegética, estamos fuera de la acción porque el jugador es el gestor de los recursos. El jugador es un dios aparte. El jugador no se implica dentro de la historia. Animal Crossing en este sentido, yo os digo, lo he puesto un poco por capricho porque es cookie, pero Animal Crossing en este sentido hace un acto de hibridación porque permite la falsa implicación del jugador personalizando su propio avatar. Pero en cierto modo, el jugador en Animal Crossing es el dios manifiesto del mundo, porque al final, por mucho que esté Tom Nook pidiéndote vayas, al final la isla te la guisas y te la comes tú solo. O sea, tú gestionas la isla como quieras. Tom Nook está ahí un poco como gestor, pero poco más. Pero os digo, al final los juegos de simulación tienen la gracia o el principal rasgo de que el jugador no se implica dentro de la historia, con lo cual hay que hacer más esfuerzos en trazar un mundo que en el recuento de hechos. Y por último, la idea de la traslación de los juegos abstractos. Para Luis Añós son los juegos que tienen narrativa mínima, que esa es otra afirmación que siempre los que estudiamos esto desde hace 10 años o 11, ya también se comentaba. Terence Lee juraría que también lo decía. ¿Todo juego tiene narrativa, sí o no? Os lo puedo trasladar a vosotros. ¿Hay juegos sin narrativa? ¿Todo juego tiene narrativa? ¿El cuál?
Ay, sabía que iba a salir ese ejemplo y me encanta. Así que, ya os digo, aquí hay... ¿Alguien más me dice un juego sin narrativa? Esta es una pregunta trampa, de todas maneras, ya os digo. Os voy a decir lo que es la convención un poco que se plantea y también mi opinión, ¿vale? Porque esto, como todo, es una discusión. Yo soy de la opinión de que todo juego tiene narrativa, si bien hay algunos que tienen una narrativa más mínima, como efectivamente el Tetris o este. Pero yo digo que hay quien defiende también, y yo entro dentro de ese grupo, que siempre, y es lo bonito, en todos los juegos vamos a tener una narrativa, porque siempre incluso hasta nuestra propia narrativa implícita va a estar presente. En el Tetris es como, o si no, probadlo allí, probad cualquiera de los juegos abstractos guay de los arcades y veréis como en vuestra cabeza, ya sea a nivel textual, ya sea a nivel sensorial, vais a montaros vosotros vuestra propia diégesis. Estuve a punto de acabar, estaba esperando la pieza, ¿cómo la llamo? La pieza cuadrada, pero no me salía, pensaba que lo tenía controlado, pero en último momento me equivoqué, hice una torre, y al final la fastidié por imbécil. No os llaméis imbécil, que es un poco, la fastidié por despistado, mejor, por un despiste puntual, ¿vale? O sea, al final siempre se va a tener una mínima narrativa. Y bueno, pero es que yo os digo que todo este problema viene de esa falta de precisión terminológica de la narrativa es la historia, la narrativa es el fondo, la narrativa es el recuento de hechos. Entonces todavía estamos en un momento en el que hay que seguir precisando, ¿no? Y bueno, al final los juegos abstractos para Nioh es la traslación de los juegos tradicionales. La idea de juegos en los que prime la estrategia, puzzle, y es una nueva, más que una traslación y una reinvención, añadiría yo, de juegos tradicionales de tablero y de mesa, a esa idea. Y bueno, pasa un poco igual que con los de juegos de acción. Podéis darle una ambientación, un entorno, o podéis no dárselo y ya está. Pero ya con tanta competitividad como hay ahora, muchas veces suele atraer al público en función de la caracterización del entorno, del mundo que se le dé. Si estamos en una fábrica de dulces, si estamos en una granjita. Mi madre se enganchó mucho al Farm Hero Saga y estaba todo el día, es que me gusta mucho la granja porque, claro, mi madre tenía 1000 juegos como estos, pero a ella le gustaba la ambientación de la granja. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Pero eso es la caracterización del mundo. Entonces, en definitiva, lo que os quería decir con esta parte de la charla, que es más teórica, es que que es importante a la hora, desde el punto de vista del desarrollador o quien se quiera acercar a la creación de juegos, saber, digamos, unos espacios de organización para trazar unos recursos para trazar y para organizar qué es lo que queremos contar, cómo podemos hacerlo, y también unas expectativas, y también que tengamos en cuenta las expectativas de la gente cuando abordemos una tarea así. Que a lo mejor, sinceramente, en un juego abstracto no hace falta crear una narración muy compleja con subtramas y demás, que parece que es una obviedad, pero hay veces que más de uno se pega un patinazo por tener unas expectativas en exceso como muy altas, ¿no? Y bueno, y ahora viene el momento de los juegazos. Entonces, yo os digo, insisto, es muy difícil hacer una selección. Me he basado también un poco al final, de verdad, en criterios de lo que más me gusta y además que creo que le podemos sacar meollo. Os invito también con esto a que penséis en juegos que por su narrativa os hayan llegado especialmente. Y cuando digo narrativa, yo os digo con este enfoque, tanto el fondo como además la forma, si estaba bien asentado, está bien narrado, o consigue... es un juego que consigue que el jugador se implique emocionalmente sin verle la costura. Eso significa que ese diseño narrativo estará bien hecho. Y bueno, os voy a enseñar ya fotos. O sea, aquí. ¿Por qué puse el Super Mario 64? Porque un hito, la traslación del 3D. O sea, el 3D como recurso, el cambio de plano, el cambio de cámara es relevante. Myst, que introdujo un narrador en primera persona con una cámara en primera persona, también es especialmente relevante. Aventuras del estilo Dragon's Lair, combinando animación con interacción. Ayer estuve en un congreso... en el Congreso DIGRA Videojuegos de Madrid y recordaron en
en Fuenlabrada, y recordaron también el caso de Hugo, que también era un poco con esta idea, integración de escenas animadas con una interacción al final de laberinto, con muy pocas opciones, laberinto de una bifurcación, pero también es relevante. A mí además Don't Bluth siempre me ha gustado mucho, entonces ahí bien. Me hubiera gustado en otro mundo, en otra realidad, igual, no sé, me gustaría ser como los niños de Stranger Things jugando al Dragon's Lair. Pero bueno, Chrono Trigger, una gran revolución a nivel dentro de los JRPG. ¿Por qué? Porque ya no solo integró dentro de una trama compleja viajes en el tiempo, bucles espaciotemporales y demás, no solo se trasladaba en su fondo, sino también en su forma. Mogollón de finales alternativos en función de en qué momento quisiéramos enfrentarnos al jefe final. Eso lo tenía Chrono Trigger y era el año 95. Por no hablar de que ahí se ha juntado un Dream Team que a mí, como fan del RPG, me parece a día de hoy todavía, creo que es insuperable. What Remains of Edith Finch ha sido uno más reciente, un Walking Simulator, que antes también lo comentaba, que a mí personalmente me recuerda mucho al aire realismo mágico un poco de la literatura hispanoamericana. Es Walking Simulator, en el que de entrada vas a una casa familiar a ver y vas descubriendo la intrahistoria de esa familia a través de tu paseo, pero es una intrahistoria que tiene secretos también a nivel metanarrativo. De hecho, hay un momento en el que hace un ejercicio metanarrativo, metajuego maravilloso. En este no os traigo imágenes porque es que hay juegos que pienso que es verdad que hay que descubrirlos por uno mismo porque si no rompe el efecto. Antes también hablaba con ellos del Doki Doki Literature Club por lo mismo. Es un juego que hay que descubrir a nivel narrativo, hace cosas muy buenas, pero hay que descubrir sin que se diga mucho. De hecho, igual a vosotros os he dicho demasiado, pero espero que juguéis. Y bueno, laberintos multicursales. Laberintos multicursales también es una opción. A mí me gusta mucho la idea también de las estructuras que plantean juegos como Life is Strange o Detroit Become Human. Entonces, laberintos multicursales, se diferencian los multicursales de los unicursales en que al final, digamos que la ramificación es más amplia desde el principio. Los unicursales parece que tienen muchas ramificaciones, pero al final no van a tener tantas y van a acabar en uno o dos resultados, o que realmente los nodos no van a ser tantos. Braid, me hubiera gustado traerlo en profundidad, pero si no lo digo. Braid tiene un giro final sorprendente también. Es que a veces parpadea, pero si no, sí. Si ves que parpadea, me hacéis así un poco. No. Mientras no dure más de un segundo, está bien, ¿vale? Y bueno, Braid también tiene un giro en su último nivel que se manifiesta tanto en forma como en fondo. Es un juego que no os he traído porque si os hablo de ese giro os lo destripo porque además pasa literalmente al final, pero es un juego que te cambia totalmente la idea de a qué estás jugando. Pensabas que tu objetivo era uno hasta que llegas al final y todo cambia y se traduce además en una inversión de las mecánicas, del sonido, del color y de todo. O sea, Braid es un juego además que sobre todo hace, eso por venderoslo también, hace juego con mecánicas basadas en el control del tiempo, congelar el tiempo, ralentizarlo, adelantarlo, etc. Pero es que llegar hasta el final merece mucho la pena. Y bueno, Majora's Mask con el hecho de también incluirlo en el tiempo. Yo si puedo meter Zelda también lo meto, que vais a ver que voy a hablar también de ello. No sé, si os gusta alguno así en concreto también, os acordáis de alguno, por favor, paradme, levantad la mano y me decís, pero es que esto es inacabable. Como veis, os estoy trayendo juegos que dentro de que también puedan tener un meollo dentro de su fondo, también a nivel formal aportan algo relevante, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver ejemplos más detenidamente. Perdón, ¿ha sonado mucho? Si no me la aparto. ¿Todo bien? ¿Estáis bien? ¿Vale? Es que ahora voy a empezar a poner vídeos, entonces hablaré menos, toseré menos, pero ahora vamos a comentar, ¿vale? Para comentar cuestiones narrativas relevantes de Legend of Zelda, yo os dije que el criterio que iba a traer aquí era también un poco personal, y en este caso es personal porque es el primer juego al que jugué.
Ahora es como, uy, eso ya sería como, ¿eres old pero así de old? ¿O qué edad tenías con tu primer videojuego? Y en mi caso ya lo sabéis. O sea, mi primer videojuego, Legend of Zelda, y eso también hizo que bueno, pues lo recordara con más cariño y luego me dedicara pues a analizarlo. Y a analizar sobre todo su evolución a nivel de cuestiones narrativas que veo relevantes. Bueno, se caracteriza por algo muy mítico del Zelda, es el personaje silencioso, el avatar silencioso. Que eso todavía también hasta se discute. ¿Cuándo Link va a dejar de ser silencioso? Pero bueno, ya es que es un signo característico. En su día, sobre el tema del personaje silencioso también se ha escrito mucho. En su día, sabéis que era también por generar esa empatía con el jugador, por sentir, más que empatía, esa sensación de la avatarización, de que nosotros nos sintiéramos el personaje. Pasa que luego también suceden cosas muy graciosas, aunque esto permitidme el pequeño paréntesis, como es el caso de Golden Sun, que no sé si lo tenéis en mente. En Golden Sun, que se dividió en 2 títulos, el protagonista del primero, Hans, es un personaje silencioso. Hans aparece en el segundo juego, pero ya no es el protagonista, es un secundario. Y Hans en el segundo juego habla. Mientras que el protagonista del segundo juego, Félix, era un secundario en el primero, allí hablaba, pero en el segundo como protagonista no. Entonces eso fue como yo quiero mucho a Golden Sun, pero son de esas decisiones un poco cuestionables. Si el jugador, o sea, si el personaje no habla en un primer título, no hagas que hable en el siguiente, y al revés, me has quitado la voz de un personaje que hablaba. Los personajes silenciosos, según mi opinión, funcionan bien si están solos. Además, fijaos que a Link lo caracteriza siempre la soledad inmensa, pero si están en grupo, flaquean más. Dime. Sí, no, que se me ocurre, de ejemplo contrario, se me ocurre, por ejemplo, en Pokémon, Sí. cuando en el segundo juego te enfrentas a tu primer avatar, Ah, también, es verdad. que se queda callado. Es verdad. Entonces, como que se le guarda cariño. Sí, ¿te importaría repetir? La pregunta es que sí. Ah, vale, gracias. Pues, a ver. Si queréis, rotáis el micro, gracias, Edu. Sí, no. Es que le he dicho que hablen en cualquier momento y por mí genial. Sí, pues se me ocurría eso, que en Pokémon, por ejemplo, pasa justo lo contrario, que en el primer juego tú tienes tu avatar, que es rojo, Sí, y luego en el segundo juego, cuando te lo encuentras ya cuando te lo has pasado, claro. Se queda callado y simplemente haces el combate. Claro. Y es como curioso por eso, porque sigue siendo como personaje silencioso y lo mantienen así un poco. Sí, Luego vale. ya, más adelante, yo a veces también discrepo con el personaje silencioso. En franquicias como Pokémon o Dragon Quest a veces me desespera cuando hay situaciones y digo, Por eso, pero yo creo que mi teoría precisamente va un poco por ahí, que si estamos en interacción con otros, sobre todo con muchos, con un grupo, con muchos, con distintos líderes de gimnasio, con distintos compañeros, entonces ahí es como que se hace más evidente que el personaje silencioso flaquea. Si el personaje silencioso está en soledad, de hecho funciona bastante bien para generarte así una especie de melancolía y demás. Pero sí, ahí. Lo de Golden Sun también se parece ahí un poco. Sí. Pero bien. Gracias por traer Pokémon, es verdad. De Pokémon podría haber traído cosas, pero ya no me da la vida. O el keynote, pero sí. Y bueno, lo de la perspectiva cenital lo digo para el de 1986, que ahora lo vamos a ver. No lo he puesto aquí, pero a Zelda también lo caracteriza en general el diseño de un mundo muy amplio. A mí siempre me ha llamado la atención que el Zelda de 1986 ya planteaba un mundo amplísimo de entrada. O sea, que tenemos ya hasta su traslación a lo que va a ser ahora el Tears of the Kingdom, que tenemos el mundo amplio de Hyrule en la tierra y en el cielo, o sea, que ya no sé ya después a dónde más van a abarcar. Y, a ver, voy aquí. Vale, y también, antes de enseñaros el vídeo, para que veáis que hay un criterio que en literatura clásica se utiliza mucho, son los actantes de Greimas. Para dramaturgia, demás, pues se ve bastante. Pues bueno, Greimas es uno de esos estructuralistas, filólogos estructuralistas, literatos, que dicen, bueno, vamos a clasificar la función de los personajes. El sujeto, el que hace la acción, esto parece clase de sintaxis, pero no. El objeto es aquel que es buscado o aquello que es buscado por el sujeto. Oponente, la fuerza que se le opone. Aquí veis que Link, Zelda, se ve.
El destinatario ya va a dar un poco más de problemas. El destinatario es aquel elemento que se beneficia indirectamente de los actos del sujeto. Link, su objetivo va a ser encontrar la Trifuerza y salvar a Zelda, pero el reino de Hyrule se va a beneficiar de ello. El ayudante, en el caso del 86, pues bueno, todos los tenderos que hay por ahí, el anciano misterioso que le brinda la espada al principio, y el destinador, que esto me parece muy curioso, y ahora lo vamos a ver en el vídeo. El destinador es un personaje, en este caso Impa, que, bueno, es que Impa va a tener aquí el mismo diseño de sprite que las vendedoras también de pociones, pero sería una Impa que no aparece en el juego, pero ¿sabéis dónde aparece? Que es muy gracioso. En el manual. En 1986 se utilizaba, bueno, también en esa época, en Zelda hizo uso del manual también para adelantarte la historia que no se podía poner antes. O sea, todo ese prólogo de Link orientado, el cómic también, además, se tenía que buscar fuera. ¿Qué pasa ahora con Breath of the Wild? Que ahora vemos también que los roles, estos actantes de Greymas, pues se han variado un poco. El sujeto y el objeto están un poco ya repartidos, hasta son digamos bilaterales. Zelda es sujeto, y se ve también en Hyrule Warriors, y Link también lo es, y los dos son también objeto mutuamente del otro. Zelda le pide al Link también que la busque, pero ella está llevando a cabo su propia acción y al revés. Incluso los ayudantes, los campeones, son ayudantes, pero también son objeto, porque el Link tiene que ir a buscarlos antes que llegar al castillo de Ganon, ¿vale? Y bueno, y aquí también vemos que bueno, los destinadores, también el caso de Breath of the Wild, ahora además de Impa también está, bueno, spoiler, es que también me hace mucha gracia porque colaboro en A Link to the Podcast, muy buen podcast, muy majo, y hace poco un oyente amigo decía, cuidado con la sección de Marta que hace muchos spoilers. Le mando un besito a Higo desde aquí, que además vino aquí hace poco también. Y bueno, entonces no voy a decir spoilers, pero bueno, este caballero también es el destinador. Y destinatarios, en Breath of the Wild es bonito ver que Hyrule ya no solo es Hyrule como espacio, sino que es Hyrule como personajes. Los distintos habitantes de Hyrule pueblan también las tierras y se ven. Que por tenemos hasta Robin Williams, que también os lo he puesto, que está ahí. Que para que, si no lo sabéis, que en Breath of the Wild tenéis el guiño. Está Iwata, hay un NPC con el rostro de Iwata, y el de Robin Williams, que también está ahí. El de Robin Williams sé dónde está, pero no os lo voy a decir. Si queréis luego os lo digo por no spoilear, y si no también podéis buscarlo en Google, que ya se ha filtrado. Pero yo lo encontré sin esperarlo y me hizo muy feliz también. Y ahora vamos a ver un poquito, por eso voy a ir calculando con esto. Vale, bien. Os voy a enseñar el principio del Zelda de 1986 para que pensemos en qué, con los recursos de la época, qué mecanismos, qué espacios se tenían para narrar, cómo está contando el conflicto Legend of Zelda en los primeros minutos. O sea que vamos a verlo también, lo tengo aquí pensado. Se ve muy pequeñito, pero creo que es uno de estos. Creo que es este de aquí. Sí, van por orden. Este de aquí. O sea que el audio no va y no sé por qué. No debería ir, pero bueno, así ahora lo pregunto. Y ahí veis. Un poquito. Os voy a poner solo de todas maneras hasta el momento mítico y demás, pero por que podemos ir pensando. Fijaos aquí en, esto no voy a decir más, pero que lo que antes comentaba de la importancia de los objetos en la Bahía del Crimen, fijaos que es tan importante que en Zelda en 1986 ya nos lo están poniendo de entrada para que tengamos esa guía y esa referencia. Y bueno, no voy a adelantar más. Pero ahí bien. No sé cuántos de vosotros habéis jugado al Zelda del 86. Ya está. Es que ya sí. Vamos a ver un poco de evolución. Fijaos lo que os decía. Por favor, mirad el manual para más detalles. Es que el manual, y además era algo muy, muy relevante también de entrada.
no sé qué nombre se habrá puesto. Bueno, fijaos también el recurso de poner nombres a protagonistas también muy grande. Que no sé si sabéis, el caso de Final Fantasy X me hace mucha gracia. Final Fantasy X fue el primer Final Fantasy con doblaje, pero te permitía ponerle el nombre al protagonista. Pero bueno, lo voy a pausar ahí, ahora lo vemos. O sea, fijaos, aquí ya se nos está dando narrativamente muchísima información. Y es, bueno, aquí. Fijaos todo lo que ha pasado. O sea, de entrada, esa idea, ¿no?, de que Zelda tiene un mundo amplio inexplorado, directamente en el meollo. Si quieres más detalles, consulta el manual, que en el manual ya ves un poquito de Impa hablando con Link, el objetivo, etcétera, y también tenemos ese prólogo textual del inicio. En ese prólogo, si os habéis fijado, ha hecho uso del color para también hacer limitaciones. El villano, los aliados y Link, que eres tú. Fijaos, todavía no conocíamos a Link, si el jugador todavía no lo ha visto, pero ya sabe que su color es el verde, con lo cual el momento en el que lo veas, como la identificación asocia enseguida el color. La espada que se nos da de entrada, bueno, nada más empezar, tenemos un mundo muy amplio, pero una puerta. Si veo una puerta, ya que voy. O sea, al final es también dirigir también las expectativas del jugador. It's dangerous to go alone, take this. Y ese this que se nos da tiene el mismo color que el protagonista, que eso también es referencial. También la disposición en cruz, el elemento central va a ser el más importante, los lados son más ambientales. Y bueno, y otro recurso gracioso es que al final, claro, ese ayudante que nos ha brindado este objeto ha desaparecido. Eso también nos estaría diciendo que es un elemento, es un personaje místico, mágico. O sea, si nos da un objeto y desaparece, aquí hay como un componente de magia, ¿no? Y esto vamos a verlo también, que está presente más adelante. Ya que estoy aquí, sigo avanzando con esto. Ocarina of Time, 1998. Tenemos también un prólogo con texto, pero ahora ya tenemos una identificación en primera persona, ya tenemos caracterización con otros personajes, ya estamos en un momento en el que al poder tener más planos, más recursos más de índole cinematográfica, podemos permitirnos otras perspectivas, no solo la del jugador, sino también una perspectiva extradiegética. Aquí podría ser alguien que estamos mirando al Link desde fuera, podemos mirarlo de la perspectiva de otro personaje también. Y bueno, y la presentación, también es verdad que hay una cierta convención de que el Link siempre se va a encontrar como un inocente del principio. ¿Qué hay más inocente que la idea de un niño, y además de un niño que se acaba de levantar? Pero también, y lo que hace tan guay a Ocarina of Time, es que también ya te plantea ese prólogo que teníamos en texto de entrada, ya te lo está planteando con ese recurso del sueño profético, de personajes que todavía no sabemos dónde van a estar y que luego van a ser relevantes. Y por eso, o sea, que los recursos cinematográficos que ya se ven patentes son geniales. La idea de ese ser místico que nos ayuda y se va, aquí en el Ocarina of Time lo tenemos con dos elementos. No sé si es, bueno, ahí lo sé, iba a decir, ¿cuál es uno? Uno sería Navi y el otro, si se ocurre, que es también más sabio, que también aparece al principio, también tenemos esa manifestación, el propio árbol Deku, ¿vale? Entonces, esa idea del ser mentor misterioso que nos ayuda, también lo vamos a tener en más ocasiones. Y en otra ocasión, como puede ser esta, una vez más, Link tiene que despertar ahora en Breath of the Wild. Link abre los ojos. El Link abre los ojos como primera declaración de intenciones. ¿Qué pasa? Que el Link, aunque lo sabe, tengo que avanzarlo aquí un poquito. Tanto la idea de la inocencia... vale, genial. La idea de la inocencia también transmitida desde la vulnerabilidad de alguien que se acaba de levantar. ¿Cuándo somos más inocentes, más vulnerables? Recién despiertos. Y más que en Hyrule no creo que sirvan también café tan alegremente, pero que si no... Aunque bueno, Link puede cocinar ya a estas alturas, ya veremos. Y, por supuesto, también tendremos, esto sí lo tengo que adelantar un poquito, a ver si recuerdo. Pero bueno, si no, ahí tenemos la idea del
mundo amplio, que aquí, bueno, esto lo dejo que es maravilloso, la idea de la amplitud del mundo de entrada. Es que estas reminiscencias, esta conexión de 1986 a 2017 me parece preciosa. La idea de la amplitud del mundo, y también tenemos al personaje anciano que nos va a hacer un ejercicio de ayuda y de destinador y también va a desaparecer. Y ya bastante spoiler hago, pero bueno, no pasa nada. Tampoco, si son la primera hora de juego, no es mucho spoiler. Aunque bueno, en Breath of the Wild ya sabéis que podéis estar 30 horas, 40 horas jugando sin pasaros el prólogo, ¿sabes? Tampoco. Pero bueno, ¿veis? Aquí tenéis nuestro personaje místico, mentor, anciano, que siempre va a estar ahí presente. Y bueno. Y por eso, como ya he avanzado, como sabía las que tenía, fijaos que esta trayectoria es muy bonita. Voy mirando... muy bien para eso. Venga, perfecto. Pues entonces voy rápido con los Final Fantasy, que es ahí lo que interesa, y os planteo los últimos para ir para el final. En Final Fantasy, ¿qué sucede? Que tenemos una fuerte apuesta por la trama, por el fondo, por el objetivo, por el desarrollo de personajes. Generalmente son estructuras de camino único, pero es muy relevante y muy interesante la inquietud que ya se tenía desde el principio. Se querían contar historias complejas. Que se hace en Final Fantasy II 1988, aunque esta es la versión del Dawn of Souls, ya de los 2000, una remasterización. Pero bueno, como pasa en Zelda del 86, tenemos un preludio de texto y escenas sin control, también para ver que, bueno, que el emperador Palamecia está arrasando con todo, está masacrando con todo y que, bueno, y que nos ponemos en la piel de 4 huérfanos que acaban de perder a toda su familia. ¿Qué es lo que se hace? Que es muy relevante y que también sitúa Final Fantasy como un ejemplo con una gran, digamos, una gran inquietud y un gran interés por aportar conceptos de narrativa adelantados a su tiempo. Nada más empezar, os lo narro, pero ahora lo vais a ver, los 4 protagonistas huérfanos huyendo son asaltados por un enemigo, pero esa presentación la tenemos directamente ya en el meollo de ponernos en la propia batalla. Entonces, el jugador que ya conocía los códigos del RPG sabe que los personajes protagonistas, sus avatares están a la derecha, en vuestro caso aquí, el enemigo está a la izquierda y conoce los comandos. ¿Qué pasa? Es importante mostrar la impotencia, es importante para Sakaguchi y su equipo que el jugador, ahí lo tenéis, intente enfrentarse a ellos, pero fracasen estrepitosamente. Por esa propia idea del RPG, tienes que desarrollarte. Tú todavía no quieres venganza, pero todavía no eres lo suficientemente fuerte para conseguirla. Tranquilo, que lo conseguirás. Desarrolla tu personaje, que lo conseguirás. Pero eso va a tener mucho más impacto si nos lo narra, si cuenta dentro de la propia batalla. Que eso ahora nos parece muy... Lo damos por hecho, pero eso en aquel momento fue impactante. Es, ostras, mi primer desafío, no estoy preparado, me machacan, ¿ahora qué hago? Bueno, pues ya en el futuro les daré para el pelo, ¿no? Y en el caso de Final Fantasy también, os comento, mi Final Fantasy preferido hace cosas muy buenas con la interfaz. Final Fantasy IX incluye un efecto de, en primer lugar, eventos en tiempo activo. Tienes una línea principal, pero se abren otros mecanismos y otros eventos de manera secundaria, los puedes ver o no hace falta que los veas. Y el uso de la interfaz, que siempre ha parecido precioso. Fijaos que aquí el personaje, además de que en el 9 le introdujeron la idea de que fuera un bocadillo como un formato cómic. El personaje está pensando para sus adentros, uso de paréntesis. Y aquí la acción se detiene, el personaje, que el que tenemos en primer plano, Vivi, es el que está hablando, es el que está contando la situación, lo que sucede, pero no lo está haciendo en un bocadillo. ¿Por qué? Porque da, no sé, la sensación que os da, o los que lo sepáis o lo que os suscite. A mí este efecto me parece genial. Si os fijáis, se ha difuminado todo y el texto está fuera. No hay voz, no hay doblaje, además. Le da una... ¿Ideas? Más da la idea de... es un narrador en general.
Es un narrador que sale dentro de la diégesis y también le da una solemnidad importante al momento. Este uso de la interfaz está guardado para momentos de una especial carga emotiva. Acaba de suceder aquí una tragedia, de hecho se ve, y sale de la implicación con los personajes. Es como un monólogo interior que, como dices, más que hablar con el jugador, es que el jugador lo recuerde con más impacto. Y eso también sucede cuando un personaje habla con otro contándole un cuento. Cuando introduce una metahistoria, aquí no está hablando con el jugador ni está fuera de la interacción. El personaje de abajo, Gitán, le está contando a la princesa Garnet una historia ajena a la situación, le está contando un cuento para ayudarle con un problema también, poniéndose a él de ejemplo. Está contando un recuerdo suyo y lo cuenta como historia. Entonces, eso se traslada, los metacuentos se trasladan con un uso tan bueno de la interfaz como esto. O sea, fijaos aquí también los recursos. Y nada, por adelantar, que os digo de Silent Hill, que lo tengo aquí, de Silent Hill, luego lo puedo poner si no, pero por presentarlo más rápido, Silent Hill, que por cierto, fijaos en que esto luego se descubrió hace poco, que el protagonista tenía los ojos velados y tapados que no se veían, pero si se iluminaba la imagen se ve que mira directamente al jugador. Silent Hill 2 es una mirada al propio yo interno. O sea, Silent Hill 2 es un recorrido terrorífico al subconsciente, está lleno de simbología. ¿Por qué lo pongo aquí? Sobre todo porque lee las acciones del jugador. Silent Hill 2 en su día es relevante porque a nivel de fondo, vale, a nivel de fondo tenemos una historia con personajes atormentados, complejos, tenemos un misterio. Mi mujer está muerta, pero recibo una carta de ella y me dice que vaya a un sitio. Está viva, es su fantasma, nunca murió del todo, pero yo la vi morir, no lo vi, me lo imaginé, qué misterio hay aquí. O sea, el enigma, la premisa ya es enigmática. Pero lo que lo hace más interesante, eso a nivel de fondo, muy bien. ¿Qué lo hace interesante a nivel de forma? Que es un juego que sin avisarte leía lo que hacías. Tenía múltiples finales en función de si el jugador, es que no mucho, pero jugadlo, si se queda más tiempo en un sitio o menos, si mira más objetos u otro, y todo eso está representado simbólicamente con la trama, objetos que recuerden a un personaje u otro, si se preocupa por un personaje u otro, pero nunca en ningún momento te lo va a avisar, no va a haber distintas escenas, no va a haber diálogos de multiopción, pero es un juego que lee y psicoanaliza tu manera de jugar. Si escuchas más o menos lo que dice un personaje, si le cortas o le escuchas, y eso también para la época que era 2002, era una pasada. Y nada, por cerrar también, porque os cuento que solo tengo más en vídeos, pero tampoco por... Aquí os voy a poner de fondo Journey, que es un caso muy chulo, y... No, Journey está aquí, ¿no? Sí, los tengo ahí controladitos. Journey fue muy relevante porque era juego de poética del silencio, no hay texto, pero refleja simbólicamente un concepto narrativo a nivel teórico, que es el viaje del héroe. Simbólicamente, desde el principio hasta el final, todo es narrativa ambiental y sugerencia. Fijaos aquí el uso cinematográfico de lo que va a hacer. Se gira la cámara y lo único que se va a ver, bueno, tenemos todo el desierto vacío y solo vemos lo que parecen dos banderas al fondo. Sucede el mismo caso que con Link. Link tenemos un mundo vacío inmenso y una puerta, pues la puerta. Tenemos un mundo vacío inmenso y ¿qué vemos? Pues bueno, pues algo al fondo, pues voy a por ese algo al fondo. Al acercarnos lentamente a ese algo al fondo, saber el objetivo que es una montaña. La idea del ascenso, de tener que llegar a los objetivos más allá. Y bueno, el viaje del héroe en sí mismo es esa idea de alcanzar, salir de tu zona de confort cómoda, alcanzar tu objetivo, superar pruebas por el camino y luego regresar. Todo ese ciclo teórico está trazado simbólicamente en Journey y es un juego sin texto y es un juego que sobre todo lo que quería demostrar era que la experiencia multijugador se podía hacer sin violencia. Los dos viajeros pueden ir de la mano, pueden ir juntos en el camino sin hablar, sin compartir ni una sola palabra entre ellos. Y es también la idea, ellos querían demostrar con ello, que se ve aquí en este concepto de su making,
of, que en el momento que introducimos, esto es muy filosófico, en el momento que introducimos el lenguaje como capacidad de insultar y de dañar, le damos al jugador la opción de que dañe. Si se lo quitamos, no daña. De hecho, hay una anécdota al respecto, que, bueno, y aquí veis también la línea de color, que es fascinante. Hay una anécdota al respecto de Journey, que es que contaba la productora Robin Hunick que cuando hicieron una prueba se les escapó en un determinado momento, se les escapó esa contención y se dieron cuenta de que un jugador en un determinado momento, casi al final, podía tirar al otro por un acantilado. Y dijeron, bueno, no lo vamos a cambiar, vamos a ver qué pasa. Y cuando lo testearon, se descubrió y todos los jugadores mataban al otro, mataban tal. O sea, llevabas una trayectoria simbólica y muy bonita con tu compañero, pero cuando podías ver que lo podías tirar, lo tirabas. Se dieron cuenta y les resultó un poco frustrante y dijeron, pues esto tenemos que caparlo. Entonces, en ese momento, ese precipicio, pues le caparon esa situación. O sea, que al final el concepto de Journey a nivel narrativo es también filosófica y poéticamente potente, que es algo parecido a lo que sucede con Brothers también, que lo había puesto ahí. Brothers, yo lo dejo de fondo mientras termino. Brothers ofrece más que la experiencia multijugador, es la idea de, aunque Joseph Fares, aunque va en plan Playboy, pero Joseph Fares más narrativo director, pero bueno, me ha hecho gracia ahí el primer plano. La idea del concepto de multijugador también la ha desarrollado ampliamente Joseph Fares. Y bueno, en Brothers lo que sucede es que cada mano nuestra controla un hermano. Y Brothers también es un juego en el que no tenemos nada de texto y todas las emociones se trasladan a través de la mecánica. Sentimos la unión de los dos hermanos a través del juego cooperativo de nuestras dos manos y lo que uno puede hacer y otro no puede hacer. Y sentimos la unión de ellos a través de esas mecánicas. Y solo como clickbait, por si no habéis jugado esta maravilla, os diré que es un juego que consigue que solo pulsando un botón te eches a llorar, cosa que también ha hecho luego en It Takes Two. Es capaz de utilizar las mecánicas de manera que te obligue a utilizarlas en momentos en los que te genera impotencia, pero pulsando un botón se llora. Brothers, el juego que te obliga a llorar pulsando un botón, y Takes Two también lo hace un poquito, pero menos. Realmente la innovación vino aquí. Es un juego tan emocionalmente integrado en las mecánicas que es capaz de suscitar emociones solo con ese uso. Y nada, y ya serán pues los hitos que os iba a comentar, ya han terminado. Y así como final, solo tengo estas 3 experiencias, pero son porque las 3 últimas son las 3 últimas que he descubierto, no es por nada, es que las he visto hace muy poquito. Y por eso la voy a enseñar por encima para cerrar, porque por recomendaciones que son muy recientes. Fijaos que Unpacking es del 2021, ya lo he mencionado. Letters es una joyita muy desconocida también desde el 2022 y bueno, We Are OFK 2021, aunque terminó hace poco, un juego episódico que es también muy relevante. Letters hace uso de, recuerda la idea de las pen friends, una amiga por correspondencia que escribe a otra, y el formato de la interfaz totalmente es el uso de las palabras, pero a través de la modificación de esas palabras modificamos el entorno y modificamos también la historia. Incluso hay veces que hay cosas muy graciosas por las cuales también la propia palabra se puede dividir en 2. No caigo ahora mismo, pero por ejemplo berenjena, eso sí está todo en inglés, es que traducir esto tiene que ser difícil. Por ejemplo, berenjena, eggplant, que es eggplant, imaginaos que la partís, utilizáis solo egg y a lo mejor aparece un huevo. Tenéis que a veces romper las propias palabras para solucionar los problemas. Y todo a raíz de la interfaz. Todo el mundo de la protagonista lo vemos en la interfaz de su comunicación. Al principio son cartas, después será el Messenger. Viva la época de los 2000, también aquí lo veis. Así que os lo recomiendo muy mucho. We Are OFK me gusta porque es una historia autobiográfica, una más modelo visual novel, autobiográfica de un grupo de música que ha contado su historia a través del formato videojuego, pero la saca de ahí y bueno, al final de cada episodio de su historia podemos tener opción de multirespuesta
pero no hay distintos finales. ¿Por qué? Porque eso sería alterar la biografía de los protagonistas. Lo que hay es reflexión sobre tu acercamiento a los conflictos, pero no hay distintos finales. Pero sí es muy bonito como al final de cada capítulo cambia el género, ya no es una visual novel y la configuración de las canciones, cada capítulo acaba con el proceso creativo de una canción. La canción al final es un juego de una mecánica diferente, o un runner, o un juego de exploración, o más relacionado con como si fueran Quick Time Events. Entonces le da una dimensión simbólica a que la creación es otro entorno narrativo. Yo os lo recomiendo muy mucho. También los personajes genial, súper inclusivos, cuestiones sobre salud mental, sobre el proceso creativo, maravilloso. Y aquí por último Unpacking, que viene un poco a reflejar lo que os dije antes, la importancia de los objetos. No sabemos nada de los personajes de Unpacking, del personaje protagonista de Unpacking no sabemos nada, pero lo vamos a ir descubriendo conforme los objetos que quita de la caja, los objetos que permanecen y los que no, qué género tendrá, se sabe, qué edad tendrá, y conforme vamos ordenando nos vamos fijando en pequeños detalles. Es que aquí, por ejemplo, no sé si se ve, pero por ejemplo, bueno, sabemos que le gustan los cerditos. Habrá un momento, tiene un cuadro pintado a mano de este peluche Rosita, con lo cual deducimos que su peluche favorito es el Rosita y luego tendrá relevancia. Tiene su habitación propia, más adelante no tendrá su habitación propia, podemos deducir por qué, vive en pareja, comparte piso y todo esto se refleja. ¿Cómo podemos crear nosotros la historia, la diégesis, la definición de un personaje solo utilizando los objetos? A mí por eso este juego me parece fascinante. Yo os digo, We Are OFK es un poco más el modelo tradicional, pero tiene unas ideas también muy, muy buenas. Y es la traslación biográfica. Luego vais también a los creadores y veis que hacen conciertos oficiales, veis que las canciones con las que habéis jugado las podéis escuchar en Spotify, los veis a ellos y pensáis, uy, este puede ser tal, porque realmente es su propia historia volcada en el videojuego. O sea, me parece que llevar la biografía al videojuego es muy, muy interesante. Y bueno, esto era aquí Silent Hill. Y con esto ya he terminado. Con esto aquí, o es aquí. Es así como ejemplo. Esto era por mi spam, pero bueno, si no lo puedo decir, mi spam es este principal proyecto de transmedia en el que estoy metida, que es una novela y el desarrollo de videojuego paralelo. Yo creo que voy a terminar la novela, obviamente, primero, lo que os digo antes, pero bueno, de manera paralela estamos trabajando en el videojuego, que ahí también tenéis las redes. Tengo 26 personajes, estamos planteando 26 personajes por ser una historia colectiva, pero con 2 narradores aparte, para que le echéis un ojo. El videojuego lo estamos desarrollando en Safe Games Studio, poquito a poco, que es donde os digo también que doy formación de narrativa. Y luego, aparte, colaboro con podcast, a Link to the Podcast, muy amigo también de esta casa, y en el Batallón Pluto, que es genial porque amamos el RPG. Y en el Batallón Pluto tengo una sección de narrativa concreto, y en A Link to the Podcast, monográfico de personajes. O sea, que ya llevamos también un montón. El último fue por Final Fantasy VI Terra Brandford, pero hemos hablado he hecho monográficos de Pauline, hace poco que la he visto ahí dentro de Macho Ilusión, Spiro, Impa, Harry Mason de Silent Hill 1, o sea, vamos aquí así variando. Personajes y narrativa al final. Entonces, por eso, si queréis preguntarme cualquier cosilla aparte o más proyectos aparte, pues aquí está, el momento más que spam de contacto. Pero sobre todo que bueno, que espero que os hayáis quedado con referencias bonitas. Pueden haber sido muchas más y pueden ser muchas más y luego seguimos hablando, pero bueno, espero que os guste. Un aplauso, por favor, para Marta. A vosotros. Gracias, Marta. Si alguien tiene alguna pregunta, le paso el micro y puede pasarle cualquier pregunta que quiera a Marta, ¿vale? Si alguien se anima, ¿vale? Y si nadie, voy a lanzarme yo con una que la tenía desde el principio. He empezado con la charla siguiéndola y he visto que empezábamos pues a mediados de los 80 y demás, ¿no? Tú y yo hemos hablado en alguna ocasión acerca de la edad previa, ¿no?, de los que somos más mayores, aunque no lo aparentemos, de la edad del videojuego más narrativo, más centrado en la aventura conversacional, ¿no?
y ya en la videoaventura, ¿no? En la aventura gráfica, ¿no? Tipo Sierra y demás, Sí. ¿vale? En ese aspecto, dentro de la narrativa, ¿entiendes más peso narrativo en esos videojuegos originales basados en aventura gráfica? ¿O entiendes que el peso narrativo es más fuerte en la actualidad? En el entremedio tenemos un impasse, ¿verdad?, en el que a lo mejor la narrativa es menos fuerte, pero en la actualidad la narrativa vuelve a ser tal vez tan fuerte como era en los años 70 y principios de los 80, ¿no?, en las aventuras gráficas. ¿Entiendes que la narrativa tiene más peso en el videojuego en aquella época o en la actualidad? Más que peso. Más peso, más entiendo. influencia, más importancia dentro del videojuego. Creo que es cuestión, por eso ponía esta diapositiva, porque creo que es cuestión más que del concepto en sí de los medios que utiliza. ¿Qué pasa? Que conforme el videojuego, la teoría es que conforme el videojuego va avanzando a nivel tecnológico, hace uso de otros medios. Entonces siempre pasa, cuando uno estudia en los estudios también transmediales, intermediales, siempre se ve que cuando surge un arte o se consolida un arte nuevo, suele tomar mucho de los anteriores. ¿Qué pasa? Que creo que en esa época, sobre todo, se cogía más peso de la literatura, o sea, de los mecanismos de literatura. Como la literatura ha sido un medio esencialmente narrativo por excelencia, sí podríamos concluir que sí, pero más que narrativo como tal, que soy muy piqui con el género, es el uso del medio literario. Son juegos que encontraban más facilidad, también por recursos, también por la idea de implicar al jugador. No teníamos todavía opción de recursos cinematográficos, como hemos visto en Ocarina of Time, de cambios de planos y demás. Entonces, me hace gracia pensar que en los primeros estadios narrativos del videojuego, la herencia que se toma más del medio es del medio puramente textual, más del medio literario, aunque hoy en día siga, como hemos visto, visual novels y demás. Más que el peso, es que el peso literario diría que es el que tiene más. Mientras que a partir de la década de los 90, bueno, Metal Gear, lo que hemos visto, Silent Hill, Final Fantasy VII, era el peso narrativo cinematográfico. Es aprovechar la remediación de coger los recursos del cine. Sobre todo, es el esplendor de vamos a meter recursos cinematográficos a la narrativa de videojuegos. Y hoy en día el momento que estamos hoy en día, creo que es experimentación total. Y es más consolidar el lenguaje narrativo del videojuego con esto, con experiencias como más ambientales, el espacio, el silencio, como pasaba en Journey. Entonces sí, creo que es el peso literario lo que traslada. Ahí sí. Claro, pero creo que por cuestión de recursos los también. que no entendemos mucho, muchas veces podemos confundir la parte literaria con la parte narrativa. Pero que es normal, claro, porque es lo que se asocia. Por eso, y además que bueno, eso también nos pasa en la universidad, que luchamos un poco por la idea, por romper un poco la idea de las jerarquías. Todavía en el mundo académico parece que la literatura es lo más y el cine y los videojuegos son artes menores que le deben a la literatura. Entonces también se está luchando porque la literatura es un medio más, que bueno, milenario, Malpartida lo llama el arte milenario, el cine es el centenario, pero la idea es trabajar en la coexistencia, pero que es normal, que es que uno tiende subconscientemente a tener la jerarquía de la literatura, a asociar narrativa a literatura. Entonces, claro, tiene un peso literario. Es curioso. Muy bien, ¿alguna otra preguntilla por ahí? Pues a ver, yo tengo dos cositas a comentar. Una es que has comentado el Mario 64 para la narrativa y el Zelda 3D. Y me ha venido a la mente el cómo un personaje lleva la cámara en ese juego y cómo aparece y lo que está... de la importancia de los objetos y demás y tal. Y es como que además, mediante la narrativa, te ayuda a entender la nueva mecánica, que es el 3D. Y eso me parece fenomenal, la verdad. Y me ha recordado lo que has mencionado y todo. Es verdad, bueno, es verdad. Buen punto ese también. Es que es la idea de lo que hemos dicho, ¿no? La traslación de esto es cine. Sakaguchi en su día con Final Fantasy I quería hacer quería como trasladar la complejidad del cine al RPG de los 80 y no podían, y entonces bueno, el poder tener cámara ya era como tú dices, ¿verdad? Tener un personaje con la cámara es manifestar que, oye, que esto ya es cine, pero también porque igual que he dicho que hay muchas veces la jerarquía esa de
que la literatura mire por encima del hombro a las otras artes, hay también esa especie de indefensión, menosprecio de, el cine es un arte mayor, vamos a sacar todo. Pero eso es hasta que encuentra un arte y un medio su propia confianza en sí mismo. Pero es verdad lo de la cámara, qué gracia. Sí, sí. Tienes razón. Y luego te quería preguntar sobre un tema que he visto muchas veces, de que, digamos que la historia de un videojuego, que al final tiene mucho peso narrativo y demás, que muchas veces he visto que se desarrolla más tarde de lo que hace la base del videojuego. Y eso me parece muy, muy curioso, porque está claro que ya integras elementos que luego adaptas a tu historia y demás, pero luego tienes que adaptar la narrativa y demás. No sé, te quería preguntar un poco acerca de ese tema y de cómo se puede abordar en un videojuego y todo, porque creo que, por ejemplo, Hollow Knight, que es un juego que tiene una narrativa estupenda, sobre todo por el lore y demás, claro. Y creo que hicieron eso también. Tears of the Kingdom fue un DLC que se fue más allá, cosas así. Claro, pasa que hay que ver mi opinión es que creo que no lo veo muy recomendable. Siempre que creo que hay que intentar integrar las mecánicas es la esencia, es como la palabra, el equivalente de la palabra para el texto literario, las mecánicas es la palabra del videojuego. Entonces, todo lo tenemos que trazar con las mecánicas desde el principio, pero si se integran y se aunan, te evitas luego problemas futuros. ¿Qué pasa? El caso de Hollow Knight, pasa que es un juego que salió en una jam. Entonces ahí, por ejemplo, entiendo, y es lógico que ahí es un caso más específico, muy particular de ellos, porque desarrollan primero el juego en la jam, y luego, pues venga, pues entonces luego el lore, la diégesis, el fondo, el entorno va creciendo. Fue un juego cuyo concepto inicial salió en muy pocos días, se creó, se gestó en muy pocos días, más allá de un brainstorming inicial, y luego fue engrandeciéndose. Aparte de que lo guay también de Hollow Knight es que creció, se hizo grande también con la aportación de la comunidad. Los propios usuarios también incluían elementos para el universo de ese lore. Entonces, como engagement para acoger a tus usuarios, para hacerlos fieles y demás, tienes que hacer que el lore y el entorno y el mundo de ese juego en concreto esté vivo, porque tiene que estar en continua actualización. O sea que ahí fue también un componente de marketing guay, y creo que se presta, en Hollow Knight se presta también porque es un juego con más desarrollo de lo que es el entorno que la narración de unos hechos. Entonces ahí son casos ahí particulares cada uno. Pero yo creo que soy de la opinión de que cuando hay un juego complejo siempre hay que intentar aunar las mecánicas y la narrativa desde el principio, los estadios de narrative designer, game design y las mecánicas de entrada. Y en continua retroalimentación, sí que hay que cambiar muchas veces, siempre está la coña de que el game design hace una cosa, el programador hace otra, además, y luego viene el narrative designer y dice, pero ¿esto qué es? Y se lía todo y hay que volver a empezar. Entonces, cuanto antes se una todo y se vaya haciendo en equipo, mejor. Pero el caso de Hollow Knight es que es muy, muy particular también y muy gracioso. Por eso, porque involucra también a la comunidad y eso hace que su mundo esté en expansión, en crecimiento. Bueno, tenemos una última preguntilla por aquí, porque ya, si no, nos va a pillar la hora del cierre. Vamos allá con última pregunta. Hola, ante todo, darte las gracias por la charla, es bastante interesante. Mi pregunta era, es que hoy en día esa narrativa va más dirigida al aspecto visual, como los grandes estudios que hay cada vez hay más cinemáticas, cada vez la historia se cuenta más a un estilo de cine contemporáneo, o es que van al contrario, es decir, esas cinemáticas se ven dentro de las dinámicas del juego. Me recuerda a Monumental, el juego donde tienes un personaje que no habla, pero las mecánicas del juego son muy visuales, el mundo va cambiando. No sé, ¿hacia dónde crees que va a ir dirigida esa narrativa que ya no es solamente leer, sino simplemente o jugar y ver cómo va cambiando el mundo, cómo te va contando una historia que puedes hacerte la propia, apropiártela, o la historia del juego, o simplemente son vídeos, bueno, yo lo llamo vídeos, pero es más aspecto cinevisual que va contando todo eso? Qué guay, qué buena pregunta, me gusta. La idea es que, en mi opinión, creo que vamos cada vez más a poder tener la libertad de poder utilizar los recursos que se quieran. O sea, si antes se tenía problema a nivel narrativo porque solo había texto o no había tanta capacidad de memoria,
la llegada de lo cinematográfico te da más recursos, pero ahora también la tendencia estilística creo que tira más por casos como el que hemos visto de Unpacking, de poder tener, o también los Dark Souls, ¿no? Al fin y al cabo, narrativa ambiental dentro de la propia interacción, que sea el jugador el que complete lo que son los componentes de la historia. Pero lo bueno y lo bonito pienso que es que aunque esa sea la tendencia, porque es la exploración actual, pienso que por otro lado también se tiende a crear de todo tipo. O sea, tenemos la opción de novelas visuales, la opción de experimentación con textos y formatos más tradicionales, uso de cinemáticas, algo tan, fijaos Unpacking, ¿no? Unpacking es un plano fijo simplemente, pero narra a través de simplemente del espacio. Y yo creo que estamos ahora, lo que se tiende ahora es, yo creo que la época cinematográfica ya alcanzó como su culmen, su inicio y su esplendor, y ahora estamos en un momento de explorar un montón de opciones dentro de la cinemática, el texto y sobre todo la ambiental, eso de situar el espacio y inferir un poco, que sea cada vez más el jugador el que rellena los huecos de la historia. Yo creo que se va más por ahí, se ve Dark Souls, Journey en su día, Brothers, como os he enseñado al final. Es un poco la idea, de darle menos al jugador y que el jugador infiera más, pero que pueda tener a su disposición juegos de todo tipo. Si antes lo decíamos, que hay muchos juegos, muy poco tiempo para jugar. Bueno, vamos a pedirle a Marta que nos eche una mano para hacer el sorteo, ¿vale? Venga. Entonces abre... ¿Pero mano literal? No, no es la mano, no. Directamente abre un navegador, porfa, porque vamos a abrir una web que genera números aleatorios, ¿vale? Y vamos a hacer rápidamente, vamos a sortear 3 números, ¿vale? Si quieres cambiar la resolución, sí, ponlo para que se vea grande, a tope. No veo, vale. Vale, y ahora ponemos en un navegador... Mira mi Final Fantasy VII, cómo mola. Por favor. ¿Sí? Échalo a suertes. Hombre, el que mola, el que mola. ¿Qué tengo que poner? Échalo a suertes. ¿Échalo a suertes aquí? Ponlo ahí mismo, sí. Échalo a suertes. En la primera que sale, sí. Dale al generador de números aleatorios. Oye, qué guay esto, ¿no? Que yo como profe yo usaba un montón de cosas, pero esta no la conocía. Mira, y pones del 1 al 32, ¿vale? Del 1 al 32, vale. Y ahora abajo pone número de resultados, pon uno solo de momento, vale. Porque lo primero que vamos a sortear va a ser la gorrita de la Vectrex, ¿vale? Que es mi consola favorita de toda la vida. Dale a ver qué numerito sale. Tiene que estar presente la persona. El 11, el 11, me encanta el 11. este número, por favor. Me encanta. Artem no está. Pues me gustaba el número. Vale, repite, dale otra vez. ¡Hala! El 1, Pili Alcañiz. Pili Alcañiz, Pili. También se ha ido, repite. Oh, pues todo va de unos, ¿eh? Qué gracia. A ver, el 13, Pedro Peña. Pedro Peña, tienes una gorrita allí de la Vectrex. Pasa y cógela, por favor. Pasa y cógela. Tu gorrita de Vectrex. Muchas gracias. Gracias por estar en la charla, gracias. Y vale, ahora vamos a sortear la del Fortnite, la preferida de los adultos. ¿Vale? Otra vez, dale a generar de nuevo, del 1 al 32. Y tenemos el 27. ¿Casi? Manuel Lombardo. Daniel Lombardo, perdona. ¿Ah, sí? Míralo. Vale. Daniel, perdona Daniel, te he llamado ya Manuel 3 o 4 veces. Vale, y ahora vamos con, oye, una cosa, el que tiene premio no vale repetir. Si sale repetido, no vale, ¿eh? Esto es para una persona que no se haya llevado gorra, que se va a llevar el libro, hablando de narrativa, el libro de Ken Williams, Ken y Roberta Williams, los fundadores de Sierra Online, ¿vale? Es un pedazo de libro basado, que cuenta la historia, precisamente un poco de la narrativa en esos primeros videojuegos de Sierra Online, ¿vale? Y nada, dale a ver quién se lleva el libraco. Vamos a ver, el 14, Ana Elsa salió, es de verdad, había dicho que se iba. Repite. ¿Otra vez? Pili, lo siento, nada. El 10. Está todo muy cerca. Goyo de Miguel. Está todo cerca, ¿eh? Son todos se fue, cerca. repite. El 32, Josep, le ha tocado el libro a Josep. Adelante, Josep, por favor, recoge el libro. Muy bien, Josep, muchas gracias por asistir a la charla.
Además, Muchas Edu gracias. ha tocado el 1 y el 32, principio y final, Sí, todo muy todo. simbólico. Pues nada más, muchísimas gracias, chicos. Ya vamos a cerrar ya porque se nos ha echado la hora encima. Así que muchas gracias por asistir a la charla. Adiós. A vosotros.